de Israel, la bendición de las 12 tribus de Israel y la bendición de Jacob. Sí, vamos adelante. Vamos adelante. Jacob Ok, bendición. ok. Adelante, todavía adelante. Aquí empezamos ahora. Ujú. Okei, 12 Israelin heimoa, sukukuntaa ja Jaakobin profeetallinen siunaus. Las 12 tribus de Israel y junto con la Oota vähän. bendición de Jacob es un tema de gran bendición y vamos a leer, comenzamos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad, Sí, Henry? exakt. Génesis 49, En del 3 al 4. Joo. Lähdetäänkö siitä, että mitä Ruben tarkoittaa espanjaksi? Vamos a empezar con el significado del nombre de Rubén. ¿Qué quiere decir en Se español? tarkoittaa tätä, katso poika, vision de un hijo, näky. La palabra Rubén dice, mira, un hijo o visión de un hijo. Ennen kuolemaansa Jaakob siunasi kaikki 12 poikaansa. Antes de que Jacob estuviera bendiciendo a sus 12 hijos, Ja sitten jokaiselle hän antoi profeetia, koska se oli profetainen siunaus. a cada uno de sus hijos él le bendijo con una palabra profética. Esa era la bendición para ellos. Ruben oli esikoinen kaikista Jaakobin pojista. Rubén era el hijo primogénito de Jacob. Mutta Ruben menetti esikoisoikeutensa moraalisen lankeemuksen vuoksi. Pero Rubén desafortunadamente perdió esa primogenitura por la caída inmoral en su vida. Rubenista ei tullut mikään kansanjohtaja, vaikka oli esikoinen. Desgraciadamente, Rubén no pudo ser un guía de la nación, de su pueblo, por haber caído en pecado y aunque tenía la primogenitura. Ja Raamatussa ei itse asiassa mainita ketään niin kuin tunnettua henkilöä, joka olisi noussut Rubenin heimosta. Y no se habla aquí en la Biblia, Mica. Raamatussa ei mainita ketään tunnettua henkilöä, Raamatun tunnettua henkilöä, joka nousi Rubenin heimosta. Y no se conoce, de acuerdo a la Biblia, ningún descendiente de Rubén que hubiera sido mencionado en la Biblia. Profetaalisestihan Ruben edustaa niin kuin miestä, jolla on kutsu. Rubén profetalicesti quiere decir una persona que tiene un llamado. Mutta se on niin kuin sortuu lihan himoihin. Pero ahí él cayó bajo los deseos de la carne. Itse asiassa me voidaan löytää niin kuin, uskovan ihmisen kohdalla, me voidaan löytää profetainen merkitys kaikista näistä heimoista, jotka Jaakob siunasi. Y podríamos tomar de manera profética estas bendiciones. Ihmisten nykypäivän uskovien kohdalla voidaan löytää jokainen vertauskuvasta, jokainen, jota se edustaa. De acuerdo a estas bendiciones que dio Jacob a cada uno de sus hijos, podíamos compararlo con casos a las vidas de los cristianos en la actualidad. Koska siis on monet niin kuin palvelijat, monilla on kutsu Jumalalta. Porque muchos pueden estar sirviendo a Dios y muchos también pueden tener llamado de Dios. Mutta se kutsu menee pilaantuu monta kertaa sen takia, kun ihminen sortuu syntiin, lihan himoihin. Pero muchas veces ese llamado no es realizado. ¿Por qué? Porque la persona, el cristiano, cae bajo los deseos de la carne y no puede realizar la tarea que Dios le dio. Ja kuinka monet näistä on pilannut palvelutehtävänsä erityisesti aviorikoksen tähden esimerkiksi. ¿Cuántas personas han perdido ese llamado poderoso de Dios para servirle? Por ejemplo, por el pecado muy conocido del adulterio. Ja siis Jumalahan niin voi siunaa. Jumalan armossa on siunaa vaikka jonkun aseton, jos kunnossa. Jumala voisi silti toimia. A pesar muchas veces de la vida de pecado de una persona, Dios en su misericordia aún puede bendecir a esa persona. Joskus ihmetetään, miten Jumala voi käyttää jotakin, kun jälkeenpäin tietää, kuinka pielessä hänen asiansa oli. Y en este sentido podemos ver que y muchas veces preguntarnos cómo es posible que Dios todavía está usando a esta persona que tiene una vida en pecado y que Dios lo usa. Mutta se perustuu pelkästään Jumalan armoon, koska
uskoelämä ei perustu tekoihin, vaan Jumalan armoon. Y esto podemos ver que está basado solamente en la gracia de Dios, porque recordemos que nuestras obras no son lo que nos dan el mérito hacia Dios, es la misericordia y la gracia de Dios. Sin embargo, pues no tarda muchas veces ese llamado en las personas, de alguna manera caen después de un tiempo. Eihän Jumala niin siunaa sen ihmisen takia, joka palvelee. Jumala sen takia siunaa muita ihmisiä sen kautta. Siksi Jumala armossaan voi toimia, vaikka asiat ei ole kunnossa. Dios no está bendiciendo a esa persona basado en su vida personal, pero Él está bendiciendo porque la persona es el canal para bendecir a otros. Onko tänne ihan mahdoton niin tulla 8:00? Kun ne monet tulee niin myös koko aika niin soi kello, kun tässä on puhumassa ja opettamassa. Perdón, disculpen, pero no es posible que todos entren antes, porque cada vez que estamos tratando de dar la enseñanza está pin, 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 y pues obviamente que no se pueden concentrar. Joo. Okei, mutta Ruubenin heimosta se, että näillä on jokaisella, niin kun Jaakob siunasi kaikki 12 heimoa, näillä on profetaaninen merkitys jokaisella, myös uutta liittoa ajatellen. Estamos hablando de esto y bueno, yo ya me perdí también lo que está diciendo mi esposo. Lo único que les quería decir es que siempre hay cosas que van a querernos distraer de lo que vamos a hacer para Dios, pero para empezar un llamado profético o lo que tú quieres hacer para Dios, tenemos siempre que poner, por ejemplo, lo que es la puntualidad, es un símbolo muy grande. Para ser profetas, si no somos puntuales, vamos a llegar tarde a dar la palabra y ya. Se acabó, aunque seamos muy ungidos, ¿verdad? Joo. Mutta sitten Rubenista se jo, että ja sitten mennään tähän seuraavaan, joka on... De Rubén, perdón, No. continuamos. De Rubén estábamos viendo ese llamado que él perdió precisamente por haber Se caído on niin seuraava on en las Simeon. carnes. Simeon ja Leevi. Y continuamos con Simeón y con Simeón es el Se merkitys on y silloin, Leví. escuchado por Dios y unido, Jumalan kuultu ja yhdistetty. Simeón quiere decir escuchado por Dios y unido. Siis Simeon ja Leevi, kukaan ihminen ei ole täydellinen, eikä kukaan näistä 12 jälkeläistä ollut täydellinen todellakaan. Y hablando de Simeón y de Leví, ninguno de los 12 que representaban las tribus de Israel eran completamente perfectos. Simeon ja Leevi oli väkivaltaisia. Ne kosti heidän siskonsa Diina raiskattiin. Ne kosti tappamalla koko kylän kaupungin Por eso miehet. Simeón y Leví eran agresivos, aún ellos vengaron personalmente a la violación de su hermana Dina. Ja siitä niin heidän heimonsa, Simeon ja Leevi, siis heidän heimonsa hajautettiin ympäri Israelia. Y ahí los descendientes de Simeón fueron dispersados a través de todo Israel. Ja sitten Leevin heimo, Leevistä tuli pappisuku, Leeviläistä oli pappeja. Y de Leví fue separado para el sacerdocio y de ahí sí sus generaciones fueron precisamente en el sacerdocio. Ja koska papilla oli erityisoikeudet, niin he ei saanut omaa aluetta niin Kanaanin maasta, niin kuin kaikki muut sai oman alueen. Y precisamente porque Leví, mikä se oli? Ne ei saanut omaa aluetta niin kuin Kanaanin maasta, kun he valtasivat Kanaanin, vaan heidän hajotettiin ympäri Kanaanin maata. Porque ellos Ympäri Israelia. fueron también, Leví, como les decíamos, fue esparcido por todo Israel. Ja sitten profetaalisesti niin tämä niin edustaa lihallista mustasukkaisuutta ja rendición por la santidad. Esto está, mistä se on kysymys? Tässä niin kuin, mitä profetaalisesti Simeon ja Leevi edustaa. Representan el celo carnal y la redención por la santidad. Joo, eli joo, okei. Että Leevit oli pappia, heistä oli pappeja. De Levi se habla que vino a ser de la tribu de los sacerdotes. Joo, ja se tuli niin kuin Mooseksen ja Aaronin kautta, he pääsivät pappisasemaan. Y vinieron hasta ahí a través de Aarón para tomar la tarea del sacerdocio. Mutta Jumalalta, vaikka he oli sillä, että vaikka he tappoivat koko kaupungin ja kosti heidän sisarensa Diinan kuoleman, niin silti Jumala nosti leviläistä pappeja. Hablando de cómo les decía la vida de la persona, aún esas personas que habían dejado su agresividad y sus instintos de vengar a su hermana porque la habían violado,
y se vengaron violentamente, aún en la misericordia de Dios los usa. Jos me ajatellaan niin profetaalisesti tätä vaikka Uuden liiton aikaan nykypäivän uskovaan, Y hablando de la tarea del profeta en nuestro tiempo para nosotros, el cristiano del Nuevo Testamento. Tässä kun puhuttiin just siitä, että oli mustasukkainen, semmoinen mustasukkainen lihallinen. Ahí en lo carnal ellos tenían celos. Niin siis täällä on niin paljon on niin kuin kateutta paljon myös uskovien keskuudessa. Desafortunadamente también hay entre los cristianos muchos celos y envidias. Koska ja esimerkiksi jollakin monilla on kateutta sitä kohtaan, jos Jumala käyttää jotakin, niin tulee joku sellainen kateus niin hengellistä sitä kohtaa, se on lihallista kateutta. Por ejemplo, si alguien usa de manera poderosa a una persona, a un siervo de Dios, se levanta las envidias y las discordias para traerlo abajo. Ahí esa envidia que está reflejada. Ja useimmiten ja monta kertaa niin riidat seurakuntien keskuudessa tulee justiin kateudesta. Siitä ne juotaa juurensa. Y muchas veces la raíz de los pleitos y las divisiones en las iglesias empiezan precisamente por la envidia, por los celos entre uno y otro. Ja sitten mennään eteenpäin, mennään Juudaan. Y vamos a continuar con la tribu de Judá. Huudat oli ylistäjiä ja huuda merkitsee ylistys, alabanza. Judá era alabador, adorador y quiere decir su significado alabanza, Yehuda. Ja Juudan heimosta sieltä nousi Messias. Y de ahí de la tribu de Judá se levanta Jesucristo. Juudasta tuli hallitsija, kuningas Daavid tuli Juudan heimosta, Salomo, Jeesus Kristus. De la tribu de, pues no la pongo ni pitka, de la tribu de qué? Siis Juudan heimosta tuli hallitsija suku. La tribu de Judá vino a ser una tribu que gobernante. Se tarkoittaa myös, se symbolisoi leijonaa, valtaa. Simbolizando realeza, mä en tiedä mikä. La realeza también, poder y realeza. Profetaalisestihan näistä 12 heimosta Juuda edustaa Kristusta. Y profetaalisesti. De tribus, la de Judá representa a Cristo, el león de Judá. Juudan leijona. El león de Judá gobernando con justicia. Joka hallitsee oikeudenmukaisesti. Él gobierna con justicia. Ketä tunnettuja Raamatun henkilöitä nousi Juudan heimosta? Y quien conoce, personaje conocido de la Biblia se levanta de la tribu de Judá. Mä sanoin jo, David, Salomo ja Jeesus Kristus on tunnetuimpia. David, Salomón y el Señor Jesús son conocidos como descendientes de la tribu de Judá. Yleensä kun puhutaan ylistyksestä, aina puhutaan Juudasta, koska Juudahan meni edelle ja ylisti. Sä tiedät paremmin. Siempre que se habla de la alabanza, se está hablando de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque de ahí estaban saliendo los descendientes que alababan. Niin, että Juudan heimo oli ylistäjiä. Porque los de la tribu de Judá eran alabadores. Ja tämä profetia, minkä Jaakob antoi Juudan heimolle. Y esta profecía que puso sobre la tribu de Judá, Jacob. Joo, se profetia täyttyi, kun hallitsija valtikka pysyi Juudassa ja Messias tuli sieltä. Iba a estar gobernando con justicia y el león de la tribu de Judá, el Señor Jesús, iba a descender de ellos. Eli profetaalinen merkitys Juudalla on Kristus. Se edusti Kristusta profetaalisesti. Entonces esa tribu de Judá estaba representando proféticamente al Mesías, a Cristo. Ja sitten on Sebulon seuraavana. Vamos a ver ahora la otra tribu que es Zabulón. Sebulon merkitsee asumus. El significado de Zabulón quiere decir habitación o morada gloriosa. Tässä lukee lohduttajat. También ahí dice que es consoladores. Okei, siinä lukee, Jaakob antoi profetian Sebulonin heimolle. Jacob puso una palabra profética sobre Zabulón. Sebulonin heimo, siinä puhutaan niin kuin merestä, meren alueesta, mikä Sebulonin heimo asettui. La tribu de Zabulón hablaba de lo marítimo. Sebulonin heimo asettui Galilean alueen lähelle merta ja kauppateitä. Ellos vivían ahí directamente junto al mar
y se beneficiaban del comercio marítimo. Ja se nimi myös merkitsee, se viittaa vakauteen ja Y asumukseen. proféticamente simboliza expansión y evangelismo hacia las naciones. Ketä tunnettuja henkilöitä olisi noussut Sepulonin heimosta, Raamatun tunnettuja ¿Qué henkilöitä? personaje bíblico muy famoso descendió también de la tribu de Zabulón? Kenties ja ehkä osa Jeesuksen opetuslapsista tuli Sepulonin heimosta Galilean alueelta. ¿Quién podría saber si precisamente los discípulos de Jesús estaban descendiendo de la tribu de Zabulón que vivían ahí en el mar y se beneficiaban del comercio marítimo? Profetaalisesti tämä Jaakobin antama profetia Sepulonille täyttyi, kun he asuvat, sijoittuvat meren ja kaupan La vaikutusalueelle. profecía que les dejó a la tribu de Zabulón, Jacob estaba tratando sobre su andar, sobre su vivir ahí junto al mar. Mitä tämä profetaalisesti Uuden liiton aikaa voi tarkoittaa tämä siunaus ¿Qué Sepulonille? quiere decir Profecía. esta profecía para el Uuden liiton aikaa nykypäivän kristityille. cristiano del nuevo pacto? Para Se nosotros? symbolisoi levittäytymistä, evankeliumin viemistä kaikkiin kansoihin. Está simbolizando para nosotros los cristianos nacidos de nuevo proféticamente la expansión y el evangelismo hacia las naciones, expandernos con el evangelio. Jeesus on sanonut, että menkää kaikkeen maailmaan. El Señor Jesús nos dio la orden ir a todas las naciones, Ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. predicar el evangelio a toda criatura. Eli meidän on ensiksi alkaa sieltä sun omasta kotipaikkakunnalta. Primero tenemos que empezar con los nuestros, con la gente de nuestra propia familia y los que nos rodean. Sitten se siirtyy seuraavien luihin Mexico City, jos asut Pueblassa. Después, ¿verdad? Podríamos poner de ejemplo, si vivimos en Puebla, pues las regiones más cercanas, México, las localidades que nos rodean. Sen jälkeen ympäri Meksikoa sit eri kansoihin ja kaikkiin Y kansoihin. de ahí extendernos, ¿verdad? Hacia los territorios que nos llevara el Señor en nuestro país y de ahí hacia las naciones. Eli se Uuden liiton profeetas merkitsee levittäytymistä, evankeliumin viemistä kaikille kansoille. Entonces, Symbolisoi. esta palabra, esta bendición profética de Jacob sería que nos extendamos hacia las naciones, que extendamos el reino de Dios con el evangelio. Me voidaan ajatella omassa itsessämme syvällisesti tätä myös hengellisessä mielessä. Podríamos también pensarlo, Miguel, Syvällisesti omassa profundamente, itsessämme, omassa también elämässä. en nuestras propias vidas podríamos pensarlo, Koska tässä on tämä morada gloriosa. hablando de este significado que dice Kirkkauden que es asumus. la morada gloriosa, algo que es para nosotros Eli personal. Jumalan henki, pyhä henki asuu meidän, kirkkauden henki asuu meissä, kun sä oot uudesti syntynyt sinun hengessä. Se on Quiere morada decir gloriosa. Que el Espíritu Ya- Santo de Dios mora en nosotros, somos nosotros esa morada gloriosa porque somos el templo del Espíritu Santo. Ja me ollaan Kristuksessa. Jeesus sanoi, että Isä on minussa, minä olen teissä ja me olemme hänessä. Y nosotros, Cristo está dentro de nosotros, representamos al Señor porque Él dice, ustedes en mí, yo en ustedes, Joo, okei, mennään seuraavaan heimoon. somos y nos movemos en Él y Se para oli Él. hyvä, mielenkiintoinen. Sitten tulee Muy Isakar. interesante. Isakar. Y continuamos con la tribu de Isaacar. Isakar merkitsee recompensa, eli sovitus, salario, palkka. Maksu Quiere jostakin decir, su palkkaa. significado es recompensa o salario. Minkä takia, mistähän Por Isakarin sellainen nimi tulee? Porque verdad muy curioso este nombre de Isaacar, la tribu de Isaacar. Isakar oli työorientoitunut ja taipuvainen altistumaan. Isaacar estaba muy dirigido su vida hacia el trabajar, hacia el obrar, era fuerte y trabajador. Oli kova tekemään töitä, ei ollut laiska, vahva, mutta pero a veces sometido fácilmente, mutta helposti alistuva. Él era Taipuvainen un alastuminen. personaje trabajador, eficiente, no era flojo, pero a veces era sometido fácilmente. Ja joka tulee siitä, että itse asiassa se minne Isakar asettui Israelin maassa. Y vemos cómo Isaacar fue establecido ahí en el área de Israel. Joo, se oli hedelmäinen alue,
fructífera. Mutta Isaskari he oli alttiit muiden hallinnalle. Sin embargo, ahí Isaacar, sus descendientes, eran fáciles de ser sometidos por las otras naciones que les rodeaban. Ja Jaakobin antama profetia täytyy siitä heidän passiivisuudessaan ja he joutuvat veronalaiseksi. Y ahí se les juzgó, ¿verdad? Por haber sido de manera fácil ser sometidos, no resistir, y por lo tanto se les sometió también al pago de impuestos muy duros. Mutta Isaskarin heimo oli tunnettu myös siitä viisaudesta. He olivat viisas. La tribu de Isaacar fue conocida precisamente por su sabiduría. Kuka olisi sellainen, ketä tunnettu Raamatun henkilöitä olisi tullut Isaskarista siellä ¿Y alussa? quién de las descendientes de esta tribu es conocido este personaje famoso allí en la Biblia? Kenties profeetta Debora toimi siellä Isaskarin alueella. Profeta ¿Quién sabe, Debora verdad? kenties. Si de esta profeta Débora, la profetisa Débora mencionada en la Biblia, que ella descendería de precisamente de la tribu de Isaacar. Mutta mikä on mielenkiintoista se, että mitä tämä edustaa niin kuin uuden liiton aikaa Isaskar Pero ¿qué quiere profetaalisesti? ¿Qué quiere decir? ¿Qué simboliza para el Tai nuevo pacto representa, edustaa. proféticamente, ¿qué representa para el nuevo pacto? Isaskari edustaa uuden liiton aikaan hengellistä kykyä erottaa. Isaacar en el Nuevo Testamento simboliza el poder para discernir. Ja ymmärtää se, missä ajassa mennään. Ymmärtää ajat. El discernimiento espiritual y entendimiento de los tiempos. Tämähän on hirveän tärkeää. Mä oon puhunut tästä paljon, kun puhutaan armolahjasta, profetoimista, profetaalisuudesta. Hermanos, esto es algo de suma importancia. Recuerden cuando yo les he dado la enseñanza sobre el don de discernimiento de espíritu para este tiempo. Mä oon sitä mieltä, ja mun mielestä jos joku on profeetan virassa, tai sulla on profetainen voito, sulla on tärkeää olla henkeen erottamisen lahja. Que hablando de esto, no solamente del cristiano común y corriente, sino especialmente en el ministerio profético, el profeta tendría que tener este don, ministrando, obrando en su vida de manera personal para poder discernir. Itse asiassa jokaisella uskovalla pitäisi olla henkeen erottamisen armolahja. Obvio, como les decía, cualquier cristiano tendría que tener y pedir por el don de discernimiento de espíritus. Koska henkeen erottamisen armolahjahan liittyy myös siihen, että sä ymmärrät ajat aikakaudet, missä mennään. Se jollain tavalla liittyy Porque siihen. ese don de discernimiento espiritual nos está llevando a entender los tiempos en los que vivimos. Koska missä ajassa me mennään? Me ollaan lähellä Kristuksen toista tulemista, mutta missä ajassa me mennään itse asiassa? Mitä on maailmassa tapahtumassa? Pero tan especial es que entre más tiempo pase para acercarnos a la segunda venida del Señor, estamos entendiendo que más acontecimientos sucederán y tenemos que estar apercibidos de lo que estamos viviendo, de lo que se nos está queriendo presentar para poder discernir y obrar. Joo. Ja sitten mennään seuraavaan heimoon, joka on Daanin heimo. Y vamos a la siguiente tribu, que es la tribu de Dan. Dan merkitsee tuomari, juez. Y la tribu de Dan tiene el significado, el nombre de Dan de juez. Ja sitten vaikka Danin heimosta nousi tuomareita. Y aunque de ahí de la tribu de Dan se levantaron jueces, esimerkiksi Simpson oli Danin heimosta. por ejemplo, Sansón venía de la tribu de Dan. Mutta ajattele, vaikka Simpson oli tuomari, vaikka Danin heimosta nousi tuomareita. Pero imagínate, aunque de la tribu de Dan se estaban levantando jueces como Sansón. Niin Samson, joo. Niin Simpsonilla oli oma heikkoutensa, naiset. Sin embargo, este juez que fue Sansón tenía su debilidad, su pecado que lo trajeron, que lo acabaron, que fueron las mujeres. Danilla oli tuomitsemisen armoitus, mutta Dan oli taipuvainen, Danin heimo oli taipuvainen myös eksytykseen. Dan oli taipuvainen eksytykseen. La verdad, su nombre alude a juicio, pero su legado fue controversial. Él tuvo una caída precisamente por cómo fue sometido. Tämä profetia, mikä Jaakob antaa Danille, tästä täytyy Simpsonin kautta. Esta palabra profética
que Jacob dejó para la tribu de Dan se viene a ver reflejado en la vida de Sansón. Koska he lankesivat sitä kautta epäjumalan palvelukseen. Porque también Sansón vemos cómo él cayó en el pecado de idolatría, de servir a falsos dioses. Joo, ja sitten tuli myöhempänä aikana epäjumalan palvelun keskus heidän alueestaan. Y ahí también en su área vinieron a caer en la idolatría. Eli tässä, mitä se profetaalisesti Uuden liiton aikaan, miten me voidaan soveltaa profetaalista tätä Uuden liiton aikaan? ¿Cómo podríamos esto conciliarlo con el profeta? Profetaalisesti Uuden liiton aikaan, miten me Proféticamente, voidaan ¿cómo soveltaa podemos tässä? conciliar esto con el nuevo pacto? Se liittyy niin kuin, enkä niin kuin huijaukseen tai enkä petokseen, mutta myös niin kuin, tuomitsemiseen. Proféticamente se asocia con el engaño, pero también con un juicio severo. Esimerkiksi ilmestyskirjan 7. luvussa. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Joo, eli niin kuin, ihminen voi langeta, siis me tiedetään ihmisiä, jotka on ollut uskossa. Sabemos de personas que han sido cristianas, por ejemplo, Joka on uskossa sillä, että Jumala on käyttänyt ihan uudesti syntyneet uskovia. que Dios ha usado a personas, hablando de cristianos nacidos de nuevo. Ja esimerkiksi yksi tapaus, mikä mulla tulee mieleen, tämä oli Suomessa, silloin yksi tapaus, mikä tulee mieleen. Ejemplo, en lo práctico que me viene a la mente, un hermano allá en Finlandia. Oli yksi, joka tuli uskoon. Hän oli aikaisemmin ollut Jehovan todista. Hän tuli uskoon ja uudesti syntyi. Recordamos esta persona que estaba en la secta de los testigos de Jehová y viene a nacer de nuevo. Ja sitten hänellä oli, hän meni naimisiin uskovan naisen kanssa. Hänellä oli uskova vaimo. Y esta persona que había sido, pertenecía a la secta de testigos de Jehová, tenía una esposa y ella era cristiana. Ja hän oli ihan niin kuin aktiivisia Jumalan valtakunnan työssä muutamia vuosia, oli uskoisuudesti syntyi muutamia vuosia palveli. De nuevo en una etapa de su vida y empieza a servir a Dios inmediatamente. Ja voit sä kuvitella, jossain vaiheessa hän lankesi jälleen ja meni takaisin Jehovan todistajuuteen. Y te puedes imaginar, después de que él había empezado muy activamente a servir a Dios, de momentos regresa nuevamente a la secta peligrosa de los testigos de Jehová. Tämä on niin kuin asia, jota itse on vaikea ymmärtää, että miten se voi olla mahdollista. No näin vaan kävi. Y dices, se puede uno preguntar, pero ¿cómo es posible, habiendo probado la misericordia de Dios, aún estando testificando de Él, se regresa, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, a su vómito, vuelve ahí a la secta de donde había salido. Joo, nyt on eri asia. Nyt kun puhutaan siitä, että joku lankee epäjumalan palvelukseen uskova, tämä on eri asia kuin synniselämä. Tämä on ihan eri asia. Aquí estamos hablando de algo diferente, ¿verdad? De volver otra vez a la vida pasada. No es, estamos hablando de una caída solo en pecado de un cristiano. Ja se Pavle kirjoittaa korintolaisia, varoittaa La heitä. Biblia nos habla, el apóstol Pablo nos advierte en el libro a los Corintios. Itse asiassa tämä onkin mielenkiintoista. Esto es Tästä muy tuleekin importante. story nyt. Es una historia importante. Joo. Siis Paavali sanoo korintolaiset, Paavali kirjoittaa sillä lailla. Pablo les escribe a los Corintios, les dice así. Koska siihen aikaan Korintossa oli sillä lailla, että ravintoloissa syötiin lihaa, joka oli uhrattu epäjumaleille. Tai lihakaupoissa myytiin lihaa. Lihakaupoissa myytiin lihaa, joka Nos oli epäjumaleille. habla la Biblia que en esta cultura ellos estaban acostumbrados a ir a comer ahí de lo que se ofrecía. Ja myytiin lihaa, joka oli epäjumaleille uhrattu. Se vendía la carne en las carnicerías, digamos, que primero se le ofrecía a los demonios y luego ya se le vendía al público. No Paavali ei itse asiassa kiellä heitä ollenkaan ostamasta sitä. Ei Paavali saa, että älkää ostako, älkää syökö sitä lihaa. Paavali ei kiellä. Y la cosa que Pablo hace ahí no es que les prohíbe que vayan y compren esa carne. Koska se, mitä Paavali kirjoittaa Korintossa, kaikki on meille luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Porque él lo aclara, dice, todo nos es permitido, pero no todo nos edifica. Sehän on tässä yhteydessä justiin, kun oli epäjumalan uhrattua lihaa, jota he söivät.
Entonces está uniéndose a esto de que ellos estaban teniendo que comprar esa carne que se había sido ofrecida a los demonios. Paavallihan antes de sanoi, että meterla. ei syökää, jos ostatte syökää sitä, mutta kiittäkää Herraa ja syökää Jumalan kunniasta. Te voitte syödä, ei siellä mitään ongelmaa. Decía, él dice, si la compraron, no sabían que fueron, es haitiano, sí. Ei kun sano nyt niin kuin mä sanoin. Y les decía, si ustedes compran esa carne que fue ofrecida a los demonios, cómansela, bendíganla y denle gracias a Dios por su alimento. Niin, kun sä et syö, jos et sä syö siinä tarkoituksessa, se on epäjumalalle uhrattua, vaan sä kiität Herraa siitä ja syöt siinä tarkoituksessa, syöt vaan lihaa ja ruokaa. Porque si no la habían ellos comprado precisamente por el hecho de que la ofrecieron con un simbolismo de que, ay, pues está ofrecida, me la voy a comer. Si no era la necesidad de tener que comprar algo que estaban vendiendo para comer, entonces solamente bendíganlo, denle gracias a Dios. Ja sitten Paavali sanoi, että jos joku kutsuu teidät syömään kotiin. Y también les decía, si alguien te invita a comer a un lugar. Ja siellä on, niin kun hän antaa sulle syöttäväksi lihaa, joka on epäjumalalle uhrattu. Y vas a una casa donde te están ofreciendo una carne que fue ofrecida a los demonios. Paavali sanoi, että syö sitä, kiitä Herraa. Y Pablo Ja les siunaa se decía, ruoka. coman, dice, bendigan esa comida y denle gracias a Dios por el alimento. Mutta sitten Paavali sanoi, että jos hän sanoo, että se on epäjumalalle uhrattu, älä syö sitä sitten. ¿Verdad? Cuando no lo sabían, ¿verdad? Ellos ignoraban, pues te lo comes, le das gracias a Dios por tu alimento inocentemente. Pero si te están diciendo, mira, esto fue ofrecido a los demonios, o esto viene de aquí o de allá. Ja niin Paavali sanoi oman tunnon tähden, ei sinun oman tunnon, vaan tai toisen henkilön oman tunnon Decía, tähden. entonces, no por tu propia conciencia, sino por la conciencia de los otros que te están ofreciendo la carne contaminada por los demonios y tú les das muy mal testimonio a ellos. Joo, eli idea on se, että se toisen henkilön tähden sen takia, että hän ei luule, että sä syöt sen takia, että se on epäjumalalle uhrattu. Para que no demos un mal testimonio de que si te están diciendo esto es así, asado y está mal, y tú dices, no, pues sí, me lo como, me lo saboreo, no es tanto por tu mala conciencia, tú sabes, lo bendices y no tienes nada que ver con eso, pero para los otros es muy mal testimonio, no estás dando ningún testimonio cristiano al otro. Kaadin heimo, voittajat. Estamos viendo ahora la tribu de Gad, que quiere decir Merkitys tarkoittaa fortuna, vencedores. ropata, kante. Su significado es fortuna o tropa atacante, tropa que ataca. Eli Kaada asui semmoisella alueella, joka oli altis vihollisen hyökkäyksille, oli vihollisten hyökkäyksen La kohteena. tribu de Gad estaba viviendo expuesto al ataque, pero era guerrero resistente. Kaadin heimo asettui Jordanin itäpuolelle haavoittuvaan rajaseutuun, ja se oli viholliset Esta lähellä. tribu se estableció al otro lado del Jordán y defendió fielmente. Sitten niin kun tunnettuja henkilöitä Kaadin heimosta, esimerkiksi profeetta Elia, saattoi olla Algún personaje Gileadista. de la Biblia, podríamos, descendientes de la tribu de Gad, podíamos mencionar al profeta Elías. Elia, joka saattoi olla Gileadista. Que venía del área de Gad. Profetaalisesti Kaada Uuden liiton aikaan tarkoittaa tai edustaa. Proféticamente en el Nuevo Testamento la tribu de Gad significa o representa, taistelua lucha persistente, itse hellittämätöntä taistelua ja voittoa hyökkäysten keskellä. Representa lucha persistente y victoria en medio del ataque. Tämä profetia, jonka Jaakob antoi Kaadille. Esta profecía que Jacob le soltó a la tribu de Gad. Täytyy siinä, kun Kaadi joutui jatkuvien hyökkäysten kohtauksi, joutui taistelemaan jatkuvasti. Viene a reflejar cómo Gad era alguien que estaban todo el tiempo peleando, defendiéndose. Mutta ne sai lopulta voiton, ne voittivat. Pero siempre estaban venciendo cada uno de sus adversarios. Profetaalisesti me voidaan soveltaa tämä Uuden testamentin kristittyyn. Y en el Nuevo Testamento podíamos conciliarlo de esta manera con el cristiano nacido de nuevo. Siihen, mitä ollaan paljon puhuttu ja edellinen kurssi on kokonaan ollut siitä,
kun me ollaan, niin kauan kun me ollaan tässä lihassa, meillä on tietty hengellinen sodankäynti. Lo que hemos estado enseñando aquí y en el curso anterior profético que dábamos, que en cuanto estamos en la cárcel siempre vamos a estar experimentando una lucha espiritual. Joo, tai ei se koko aika tarvi olla, mutta me ollaan hengellisessä sodankäynnissä. La verdad no Ei siempre se vamos a pakko. estar batallando y eso, como algunos piensan que todo sufrimiento. No, obvio no. Joo, Sin embargo, va a haber circunstancias de lucha, joo. pero apegados al Señor siempre vamos a tener la victoria. Joo, Eso ei- es lo principal. Ei se tarvi olla niin kuin sillä, ei se tarvi sitä, että nyt kun mulla oli ennen kuin mä tulin, alkoi tämä tunti hengellinen sodankäynti, nyt se helpotti täksi aikaa, sitten se taas jatkuu, ei sun sitä tarvi Pero ajatella. quiere decir, ¿verdad? Que estemos todo el tiempo en constante lucha. Obvio, estamos en una lucha, pero no todo el tiempo vamos a estar así como que a veces se describe al cristiano o al profeta como si estás todo el tiempo en sufrimiento. Entonces, ¿quién querrá ser profeta? Tampoco hay que exagerar. Mutta mä muistan silloin 2 vuotta sitten siinä edellisessä kurssissa, siinähän oli yksi aihe just Jumalan sota-asu. Me acuerdo que cuando Toca nosotros liittyy tähän. impartimos aquí en la Escuela de Profetas hace 2 años, el primer curso profético donde participamos, estábamos dando, uno de los temas era la armadura de Dios. Joo, mutta sitten niinku tässä, että meillähän on niinku saada lopulta voito, Raamattu sanoo, me ollaan enemmän kuin voittajia Kristuksessa. Pero en medio de estas luchas, la Biblia nos promete siempre la victoria, dice la palabra de Dios en una de sus promesas, dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, aleluya. Ja Kristus on jo voittanut meidän Y puolestamme. ya el Señor Jesús ha vencido cada batalla por nosotros. Ja Jeesus on antanut meille vallan tältä käärmeitä, skorpionia, kaikkia vihollisia valtaa, mikä ole teitä vahingoittava. Y el Señor Jesús nos ha dado la autoridad y el poder para pararnos sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Y nada nos hará daño. Aleluya. Eli meillä on valtaa ja ulos riivaa. Minun nimessä haivat tuossa riivaaja. Por lo tanto, tenemos la autoridad para echar fuera los demonios. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ja sitten me mennään Asserin heimoon. Y ahora vamos a la otra tribu, que es la tribu de Aser. Joo, tää on pitkä, koska tässä on 12 heimoa. Aquí esto es largo porque se trata de 12 tribus. Asser merkitsee iloinen, siunattu. Aser quiere decir feliz o bendecido. Mistähän se tulee? Mistä nimi tulee? Mistä merkitys tulee? Tulee. Asserin heimoalue, mikä ne alue, mikä he asettu, oli hedelmäinen ja rikas. El área que Aser, la tribu de Aser heredó, era tierra fértil y produjo delicias, era rica. Asserin nimi viittaa iloon ja yltäkylläisyyteen. Su nombre implica gozo y abundancia. Ja maa, jossa he asustivat, oli siunattu runsaalla ravinnolla. Y ahí esa área, esa tierra que ellos heredaron era bendecida, era una bendición que representaba prosperidad. Ketä tunnettu Raamatun henkilöt noissa Asserin heimosta? ¿Qué personaje bíblico vendría de ahí de la tribu de Aser? Naisprofeetta Hanna oli La Asserin heimosta. profetisa Ana. Joo, ja profetia täyttyi heidän siunatussa ja vauraassa alueessa. Proféticamente representa prosperidad espiritual y plenitud para reyes. Mitä se profetaalisesti tämä Uuden liiton kristityille ¿Y qué tarkoittaa? quiere decir para Miten me voidaan cristianos del Nuevo soveltaa? Testamento? Joo, hengellistä menestystä ja Quiere decir como Hengellistä decía, menestystä. la prosperidad espiritual. plenitud para reyes. reyes. Joo, eli siis Jeesushan sanoi, Jesús dijo, siis kun sä oot niinku uskossa, kun sä oot Kristuksessa, cuando tú eres cristiano nacido de nuevo, Jumala on siunannut sinua jo kaikella hengellisellä taivallisissa Kristuksessa que Dios Jeesuksessa. ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Ja Jeesus sanoi, minä olen tullut, jotta teillä on elämä ja yltäkylläisyys. Para que tengan vida y vida en abundancia. Niin kuin Asser merkitsee ja symbolisoi yltäkylläisyyttä. Como Aser, la tribu de Aser representó lo que es la prosperidad y la abundancia. Tengo que prender la luz porque me lastima demasiado. Jeesus ei tullut vaan niin kuin tuomaan se, että sä pärjäät just ja justiin.
Jesús no vino para que nosotros solo estuviéramos solamente como resistiendo, así como que, Justisti. así como se dice, ¿no? Ya nada más como de Como panzazo pasas, así. Jeesus hän toi tuomaan yltäkylläisen elämän. Jesús nos dijo que nosotros, dice que nos vino a dar vida y no una vida de miseria, sino una vida en abundancia. Ja tietysti tämä merkitsee hengellisesti, Y esto también quiere decir espiritualmente, joka on kaikkein tärkein. que es lo más importante. Mutta kyllähän Jumala haluaa antaa taloudellisesti sulle myös yltäkylläisen elämän. Claro, una de estas cosas, ¿verdad? Es el Señor, claro que quiere bendecirnos Ja miten sä voit, económicamente. ja miten sä voit saavuttaa ¿Y sen? cómo podemos nosotros recibir esa bendición económica? Jeesus sanoo, antakaa, niin teille annetaan. Muy fácil, ¿qué dice? Ahí está toda la fórmula. Dad y se os dará. Puristettu, sullottu mitta annetaan teidän heimaanne. Medida abundante, medida remecida, porque de la manera que nosotros vamos a dar, Millä mitaatte mittaa? así nos van a medir y de esa manera nos van a Sillä dar de mitataan regreso. tästä. Joo, se on kylvämisen ja niittämisen asia. Sí, recibir la abundancia de Dios, dar y se te va a dar, no hay de otra. Tässä tuli Asserin heimo. Tätä se on, tätä se merkitsee. Tämä on Asser. Estamos mirando esta bendición de la tribu de Aser. Katsotaan, mennään seuraavaan. Tämä on Naftali. Vamos ahora a la próxima tribu, que es la tribu de Neftalí. Joo, tämä on muuten todella mielenkiintoinen aihe itse asiassa. Hermanos, si se están dando cuenta, estamos viendo un tema de suma importancia. Joo, sä ajattelet ehkä, että 12 Israelin heimoa on Vendissä ja se mitä. Tämä on todella mielenkiintoista. Tässä on paljon niin kuin sisältöä. Y podemos decir, la bendición de Jacob, de las tribus de Judá, yo ni los conocí, el Antiguo Testamento, los nombrecitos, nombresotes, pero imagínate todo lo que representa y todo lo que viene a darnos de conocimiento. Niin tämä on mielenkiintoista, koska tässä on myös profetainen merkitys meidän uuden liiton kristityille. Porque aquí estamos recibiendo una revelación que si tú te lo tomas como rema y te lo apropias, vas a poder entender mejor todo esto para tu vida personal. También representa las bendiciones heredadas para el cuerpo de Cristo, para el cristiano nacido de nuevo, para ti y para mí. Raamattuhan sanoi, että kaikki mitä vanhassa liitossa oli, se on niin kuin varjo, se on esikuva uuden liiton ajasta. La Biblia nos dice, ¿verdad? Que todo lo que veíamos en el antiguo pacto dice que es solo una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Vaikka me ei eletäkään enää lain alla, mutta siellä löytyy esikuva kaikesta, joka täyttyy Kristuksessa. Aunque nosotros sabemos que en el Nuevo Pacto, el cristiano del Nuevo Pacto, ya no vivimos bajo la ley, sin embargo estamos viendo lo que representan estas bendiciones para el cristiano nacido del nuevo, heredadas a través de Abraham al cristiano. Ja Naftalin merkitys on taistelu. Estamos viendo que la tribu de Neftalí o comparte en el idioma hebreo. Joo, kun mä puhun näistä, mä tuon niin kuin hebrea alkuperäiskieltä. Todos estos nombres que les estoy dando los significados los he tomado del original en hebreo. Naftali oli vapaa ja kauniisti puhuva. Neftalí, él estaba vestido siempre, vapaa ja kauniisti puhuva, kauniita sanoja puhuvia, vapaa, libre. Perdón, él era... libre como sierva. Él, perdón, estaba era libre como siervo, era rápido y expresivo. Joo, justiin joo. Naftali-alue oli niin kuin pohjoisessa Galilean tienoilla. La tribu de Neftalí venía del norte de Galilea. Ja tunnettuja henkilöitä, mitä Naftali heimosta nousi, oli Barak, Deborahn taistelukumppani esimerkiksi. Personajes bíblicos que venía de la tribu de Neftalí era Barak, Deborahn taistelukumppani. Aquel que estaba luchando junto con tuomari Deborahn taistelu. Con la juez Deborah. Ja tämä Jaakobin antama profetia Naftalille täyttyi. Y Jacob le da esta profecía a Neftalí que se cumple. Heidän vapauden luonteessa ja yhteydessä profeetalliseen julistukseen. Que se viene a cumplir en su proclamación profética. Ja dynaamisuuteen. En ese dinamismo para compartir.
Profetaalisesti Uuden liiton kristityille tämä merkitsee niin kuin tämän siunaus. ¿Qué significa, Tai Naftali. qué significa, simboliza para el cristiano del Nuevo Testamento para nosotros? ¿Qué quiere decir esta bendición para Neftali? Evankeliumin vapautta Que la libertad del Evangelio y gracia en la ja palabra. armon sanaa. Esa gracia en la palabra y la libertad del Evangelio. Sanotaan, että me voitaisiin soveltaa ajatella se tällainen. Podríamos conciliarlo así de esta manera. Kristus on vapauttanut meidät Que lainalaisuudesta. Cristo Jesús nos vino a librar de la ley. Meidän ei tarvitse elää enää lain alla, vaan me ollaan vapaat Kristuksesta. Nosotros ya no tenemos que vivir bajo la ley, está haciendo los rituales que hacían todos los personajes bíblicos de sanidad, todo lo que hacían sus rituales, esos ya nosotros los cristianos nacidos de nuevo nos tenemos que olvidar de todo eso. Vapauteen Kristus vapautti teidät. Älkää antako uudestaan sitoa teitä orjuuden Cualquier ikeeseen. cosa que se refiriera a cualquier festejo, lo que fueran los rituales que hacían en el Antiguo Testamento, el Señor ya nos liberó de eso. Él dijo a libertad les he liberado. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka ihmistä pakanaa, joka ei ole uskossa, Y hablando del pagano, aquel que no es tai cristiano, ihmistä, joka nacido ei de ole nuevo, uskossa. y el incrédulo. Kaikkihan itse asiassa raamatullisesti pakanat, jotka ei ole juutalaisia. Mekin ollaan, vaikka ollaan uskossa. Hablando bíblicamente, ¿verdad? La Biblia se refiere, ¿verdad? A todos los que no eran del pueblo de Dios, se los llamaban los paganos, ¿verdad? Los gentiles. Joo, mutta mä tarkoitan sitä, että ihminen, joka ei uskossa, niin kuin itse aikaisemmin, kun ei ollut uskossa. Pero hablando, ¿verdad? Nosotros cuando antes no éramos cristianos nacidos de nuevo, éramos, ¿verdad? Paganos gentiles. Niin Raamattu sanoo silleen, La Biblia habla de esto. että vapauteen Kristus vapaa. Jeesus sanoo, jonka poika tekee vapaaksi, se on todellisesti vapaa. Habla de nosotros ahora, cuando hemos venido a recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, dice que el que el Hijo liberare será completamente libre. Ja me aletaan armon alla, eli se profeetallisesti merkitsee myös armon sanaa. Me ollaan armon alla, ei lain alla. Entonces, ¿verdad? Porque el Señor ya nos liberó de todo ese castigo de la ley. Ahora nosotros vivimos bajo la gracia, esa gracia de Dios que nos libera. Ja sitten mennään Joosefin heimoon. Vamos ahora a la tribu de José. Joosefistahan tuli Joosefin jälkeläiset Efraim ja Manasse. Estamos mirando que José, ¿qué son? Efraim ja Manasse, Joosefin jälkeläiset. Los Pojat, descendientes pojat. de José eran Josefin Efraín heimo. y Manasés. Ja he sai suuren siunauksen. Y Sai suuren siunauksen. Cuca, He sai Efraim ja Manasse, Joosefin Efraín y heimo. Manasés, perdón ese ruidito pipín, no me deja oír a mi esposo. Entonces decía Efraín y Manasés se dividió, que eran dos tribus. Hebreaksi Josef. Y en hebreo José, Merkitys on lisätty, Jumala lisää. José, que es en Joseph, ahí en hebreo significado quiere decir añadido o Dios aumentará. Tulee siitä, kun Joosefin heimon jälkeläiset, niistä tuli hedelmällisiä, vahvoja ja lisääntyi paljon. Que venía de que la tribu de José iban a ser fructíferos y Ja yksi erittäin tunnettu Raamatun henkilö, joka nousi Joosefin heimosta. conocido personaje bíblico que descendió de la tribu Joseph. de José Joo. era Oli Joosua, itse asiassa Efraimin heimosta. Joosua tuli Josué. Joosua. Josué, en mä tiedä mikä se on espanjaksi. Josué, en Puhelikieli. español Joshua, Joo, Josué, joo. sí, que era de, Josué. de Efraín. Joosef joutui Egyptin orjuuteen. José vino a caer en la esclavitud. Mutta josta tuli loppujen lopuksi kuninkaan jälkeen Egyptin pääministeri. Pero después de esto, Dios lo levantó como el primer ministro de Egipto. Ja Jaakobin antama profetia täyttyi. Entonces vemos como la profecía de Jacob hacia a la tribu de José. Joosefin jälkeläisten Efraim ja Manassen vaikutus vallassa ja kasvussa, kuinka he lisääntyivät. Vemos cómo ellos se reproducieron bastante en las tribus de Efraín y Manasés. Ja Joosuan johdolla valloitettiin Israelista, valloitti Kanaanin maan itselleen. Y
a través de José, Joosuan de johdolla Josué, perdón, de Josué, a través de él, israelilaiset valloitti Kanaanin maan los itselleen. israelíes conquistaron las tierras de, mikä se oli? Valloitti Kanaanin maan Las itselleen. tierras de Canaán para Eli ellos. profetaalisesti Uuden liiton kristitylle, mitä voisi merkitä ¿Y tämä qué siunaus? representará para el cristiano del José. Nuevo Testamento? Se El voi- hijo de José. Se niin kuin profetaasti merkitsee kärsimistä, Quiere decir kärsimys, sofriente, kärsivä. Sufriente, ¿verdad? Mitä niin sofriente? Sofriente on se, kun monet on paljon ihmisiä uskovia, jotka on kuullut marttyyrikuoleman Sufriente, ¿verdad? evankeliumin Hablando, tähden. por ejemplo, los mártires que estamos viendo que mueren por Cristo Jesús, por el Evangelio, no que mueres No. por alguna otra cosa, sino No. que moriste dando tu vida por el Evangelio, ¿verdad? Como ahora en Siria o como están en otros países ahora matando a los cristianos. Joo, mä puhun siitä, Por ser että cristianos. ei puhuta siitä, kun sanotaan kärsimyksestä. Ei oteta siitä eikä puhuta siitä, että uskovan pitää kärsiä. Herra siunaa meitä. Sitä tarvitaan vainoja evankeliumia kohtaan. Aquí no estamos hablando de que se representa el sufrimiento, ay, pobre de mí, soy cristiano. No, aquí se trata de el sufrimiento porque estás compartiendo el evangelio, porque estás testificando, porque sales y compartes la palabra de Dios, digamos la persecución simple y sencillamente porque tú predicas el evangelio, no porque le caigas mal a la gente, sino porque tú estás predicando, haciendo la obra de Dios, persecución por eso, solamente sufrimiento por eso. Eihän Joosef kärsinyt siitä, että hän oli sairas tai muuten meni huonosti. Aquí nos está hablando de que por eso que les fue mal Ei Joosef kärsinyt a José, que sairauksista. porque estaba muy enfermito, que pobrecito, que la suegra no lo quería, no. Vaan se, että Joosef petettiin ja sitten Joosef laitettiin epäoikeudenmukaisesti vankilaan. José fue tratado injustamente, ¿por qué? Porque él era un siervo que amaba a Dios, lo pusieron injustamente en un pozo y todas las traiciones que le hicieron era sinceramente por seguir los sueños que Dios le daba. Alun perin Joosefin veljet myi hänet sen takia, kun hän kertoi sen unen, jonka Jumala oli hänelle antanut. Originalmente sabemos que los hermanos lo pusieron ahí, lo traicionaron solamente porque él habló de un sueño que Dios le había dado. Eli kaikki lähti itse asiassa siitä, kun Joosef teki Jumalan tahdon. Hän kertoi Jumalan antaman profetaisen unen, eli evankeliumin tähden hän käy. Y sencillamente Jumalan tahdon porque él tähden. había dado un sueño que Dios le había dado, estaba hablando de las promesas de Dios y no porque le cayó gordo, se está peleando con los familiares, que por las propiedades, no, estamos hablando o por otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando aquí simple y sencillamente de sufrir porque tú estás predicando precisamente una persecución porque eres una persona que está compartiendo el evangelio. Mutta sitten mikä oli lopputulos? Miten Joosefille kävi loppujen lopuksi? Pero ¿qué fue lo que le pasó así ya de, ¿cómo se dice? Al último, a José. Nyt puhutaan profetaalista merkityksestä Uuden liiton kristityille. Hablando del simbolismo que es para nosotros, para los cristianos nacidos de nuevo. Joosef korotettiin, hänestä tuli Egyptin pääministeri. El cristiano del nuevo pacto, tú y yo, a él se le recompensa siendo coronado como el primer ministro de la nación donde estaba. Ja hänen sukunsa kasvoi ja tuli hedelmälliseksi. Sus generaciones crecieron, se multiplicaron y también fueron ¿verdad? ¿Cómo se dice? Prósperas. Entonces tenemos que ver también las promesas de Dios que se cumplen. Ja sitten mennään Benjaminiin. Tässä on viimeinen itse asiassa. Viimeinen. La última tribu, que es la tribu de Benjamín. Koska Simeon ja Leevin olivat yhdessä aikaisemmin jo. Simeón Yhdessä. y Benjamín. Okei, ei mitään siinä on. Eikä Benjamin vaan. Perdón, Benjamín, perdón. No, Benjamin tarkoittaa oikean käden poika. Hablando del nombre de Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Se merkitys on siitä hebreaksi Binjamin. En hebreo, ¿verdad? Benjamín. Benjamin oli voimakas ja sotaisa. Benjamín era feroz y valiente en la guerra. Ja Benjaminista nousi suuri soturiheimo.
y se viene a levantar de ahí una generación muy valiente. Tunnette jo Raamatun henkilöitä, jotka nousi Benjaminin Uno heimosta. de los personajes bíblicos famosos que se levanta de la tribu de Benjamín es Israelin ensimmäinen kuningas Saul. el primer rey de Israel, que es el rey Saúl. Ja Uudessa testamentissa apostoli Paavali oli Benjaminin Y en el heimosta. Testamento es otro descendiente, el apóstol Pablo, Ja- descendiente de la tribu de Benjamín. Joo. Ja tämä profetiahan täyttyi Benjaminin heimon sotaisassa historiassa. Y en Sotaisassa historiassa, oli en la sotaisa heimo. historia se representa esta tribu de Benjamín lo que es la guerra. Ja hengellisessä voimassa. Sotaisassa historiassa ja hengellisessä voimassa. Guerra en la historia Ja hengellisessä voimassa. y también en el poder espiritual. Ja mitä profeetallisesti, mitä tämä merkitsee Benjaminin heimolle annettu profetia, mitä se profetaalisesti merkitsee Uuden liiton kristityille? Decía que Jacob le soltó ahí a la tribu de Benjamín cómo se viene a reflejar, qué significa proféticamente para el cristiano del nuevo pacto para nosotros. Se merkitsee taistelussa annettua auktoriteettia, joka meillä on Kristuksessa. Que viene a representar proféticamente la autoridad guerrera y la conquista espiritual que se nos ha dada a través de Cristo Jesús. Ja hengellistä valloituskykyä, joka meillä on Kristuksessa, niin kuin sanoit Y just. esa conquista espiritual, esa autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Joo. Eli siis niin kuin missä me ollaan. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? Niin, Ujú. joo, missä me ollaan. ¿En dónde estamos ahora? Niin, niin missä paikassa me ollaan, niin meillä on hengellinen auktoriteetti siellä. Entonces, ¿estamos nosotros en dónde? Estamos parados en esa autoridad espiritual. Eli me voidaan ottaa siellä, missä me ollaan, me voidaan ottaa hengellinen auktoriteetti siellä. Comenzamos ahora con esa autoridad espiritual que se nos ha dado en Cristo Jesús. Ja valottaa Jumalan sanan kautta, evankeliumin julistuksen ja rukouksen kautta Kristukselle. Entonces nosotros tenemos esa autoridad para gobernar, para conquistar naciones, áreas, territorios, con el evangelio, esa autoridad que se nos ha dado en Cristo Jesús. Eli kun Jaakob siunasi kaikki Israelin 12 heimoa. Cuando Jacob estaba dando esa bendición para las 12 tribus de Ne Israel, profetaaliset siunaukset, jotka Jaakob antoi. esas bendiciones proféticas que Jacob deja, Ne ei ollut pelkkiä sanoja, vaan ne tulivat toteutumaan historian saatossa. no eran solamente palabras Tulevaisuudessa. sino que vinieron a representar la historia de Israel para el futuro. Jumala näki ennalta, mitä tulee tapahtumaan, ja Jumala ohjasi Jaakobia profetoimaan jokaiselle heimolle, mitä heidän kohdalla tulee Dios tapahtumaan. estaba mirando de manera profética lo que iba a suceder y le estaba dando, por tanto, esa autoridad en esa palabra profética a las tribus para que pudieran hacer la obra a la que ellos habían sido llamados. Siis tämän hetken me voidaan soveltaa, nämä toteutuu jo vanhan liiton aikaan. Y podemos hablar ahora que toteutuu. en la historia ya fueron estas profecías cumplidas en el antiguo pacto. Mutta huomaatko, kuinka me voidaan soveltaa nämä profetaalisesti? En el Antiguo Testamento, históricamente, pero te das cuenta que también podemos conciliarlas con lo que tenemos ahora como cristianos en el nuevo pacto. Uuden liiton uskovan elämään sekä tulevaisuuteen. En la vida del cristiano del nuevo pacto y en el futuro. Jumalan viisaus ja Jumalan voima ilmenee kaikissa, joka sanassa. La sabiduría y el poder de Dios viene a estar ahí como un rema en cada palabra profética para nosotros los cristianos nacidos de nuevo. Ja, Amén. ja. Ujú. ¿No se escucha al profeta Javier? ¿No se escucha? Sí, sí, amén, 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 amén. Gloria a Sí, Dios, que amén. yo tenía apagado mi audio para estar concentrado aquí, tomando notas y muy bien, muy Gloria a buena clase. Bueno, comentarios. Yo quiero hacer nada más dos antes de preguntar al grupo.
Si ustedes ven, es un perfil del pueblo de Dios. Creo que cuando he dado esta clase con pastores, los pastores se dan cuenta que dentro de la multiforme sabiduría de Dios hay diversidad de caracteres. En una iglesia hay diversidad de caracteres, no todos estamos cortados con la misma tijera, como dice el dicho, ¿no? Y entonces el pastor puede ver el perfil de quienes están formando. Ese es también un poco el sentido de esta clase. Pero algo muy importante que quiero destacar de la bendición de Jacob, si ustedes me permiten, es en el versículo 1 y el versículo 18. Parecen imperceptibles estos versículos, pero son muy importantes. Dice el 1 del capítulo 49, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Es por primera vez en las Escrituras realmente donde sale esta expresión profética predictiva, ¿sí? Lo que ha de acontecer. Los que se están sumando ahorita ya para el equipo, para el evento profético del 12 de julio, pues vamos a aprender a hacer un poco de oración predictiva, que muchas veces el pueblo de Dios no la usa, ¿no? Y ahí queremos enseñar. Bueno, otra cosa, el versículo 18 también parece desapercibido. Si ustedes ven cómo les va diciendo a todos sus hijos, a Rubén, ¿verdad? A Rubén le tocaba la doble porción, pero si hubiera estado con el apóstol Pablo, bueno, pues es alguien que tomó la mujer de su padre, ¿no? Si ustedes ven en la carta a los Corintios 5:1, Pablo entrega a Satanás, ¿no? Así de una autoridad apostólica, ¿no? Tremenda, ¿no? Y una vez le pregunté a un grupo de hermanos pastores ahí de la alianza que estábamos en un curso, a ver, ¿quién de ustedes tiene la autoridad para entregar a alguien a Satanás? Así, a ver. Y de todos decían, no, yo no me siento con esa autoridad apostólica. Bueno, el caso de Rubén, su bendición fue dividida entre Efraín y Manasés, ¿no? Por esa desobediencia. Qué lamentable. Y luego, si ustedes ven las profecías, porque Jacob profetiza sobre sus hijos, pues la mayoría son de amonestación y se detienen en el 18. Vean ustedes, versículo 18 dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Es muy bonito porque aquí es donde entra el propósito de la profecía neotestamentaria, del Nuevo Testamento, ¿no? Como que Jacob se dio cuenta de que, híjole, que estaba dando mucho juicio y hace una oración así bien breve, ¿verdad? Tu salvación esperé, tu liberación esperé, oh Jehová. Y de ahí, pues ya vienen por ejemplo, Gad, Aser, la rama fructífera de José, ¿no? Con bendiciones. Y aquí entra el papel profético del Nuevo Testamento. Nosotros debemos ser profetas fundamentalmente de amor, ¿verdad? Para edificar, para consolar y para exhortar, ¿verdad? Fundamentalmente esto es lo que Dios espera de todos. Y algo que vuelvo a recalcar, ya lo he dicho al grupo y desde el año 2011 se los vengo diciendo,
esta escuela no gradúa profetas. Esto es, aunque usted reciba su diploma de que tomó los 5 cursos, eso no lo hace profeta. El único que gradúa profetas es el Espíritu Santo. Y yo estaría loco, o sería un hereje o un absurdo si me pongo a graduar, con todo respeto entre ustedes o cualquier otras personas, profetas, no. Nuestra labor como maestros, ¿no? Es otorgar las herramientas, el conocimiento sobre lo que la Biblia dice sobre lo profético. Pero vuelvo a repetir para que le digan a todo mundo, no vayan a decir, ya me voy a graduar de profeta, miren que no. No, Señor, eso solo lo hace, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, ¿no? En este desayuno pasado, el profeta Heiki tocó algo de este tema, ¿no? De la obra del Espíritu Santo. Entonces, tendrá usted las herramientas, ¿verdad? Es uno de los dones más preciados, profetizar. Pero a nivel don, ¿verdad? Todos podemos profetizar y todos debemos buscar profetizar los dones mejores. Pero ya un profeta, vamos a llamarle de ministerio o de oficio, pues es solamente el llamado, ¿no? Heiki nos ha dicho cómo él recibió su llamado de Dios, ¿verdad? Y ha permanecido y pasan los años y él sigue profetizando a las naciones. Y bueno, y muy bien. Pues nada más agradecer esta clase. No sé, ahora sí es el tiempo del grupo. Sus preguntas, por favor.